Una de las películas de terror más esperadas por mí de este 2025 ya ha llegado a los cines de España y es triste, perturbadora y muy memorable. Hola a todos y a todas, yo soy Lidia y hoy vamos a hablar de Bring Her Back, Devuélvemela, que la han traducido así al español. No sé en LATAM cómo la habrán traducido, pero bueno, aquí en España han ido directos. Devuélvemela. La película está dirigida por los hermanos Philippou. Los hermanos Philippou, que os dejaré por aquí los nombres. Por cierto, si oís algún ruido, y es que estoy con el ventilador porque el calor de España en verano es imposible, así que lo siento mucho si se oye un montón, si veis que se está moviendo mi pelo, la cortina, y es por el ventilador más que nada. Si no, no podría estar aquí grabando. Así que bueno, dicho esto del ventilador, vamos a avanzar ya con la review de esta película. Estoy muy emocionada, ya os digo que seguramente no haya ninguna película que vaya a superar en el género del terror una película que me guste más que esta. La verdad que es una película que me ha sorprendido mucho y, como os digo, después de verla le sigo dando vueltas y vueltas a lo que he visto y seguramente me siga pasando a lo largo de este año, porque cuando ves una buena película al final se te queda aquí en el coco y al final le puedes dar siempre le puedes dar segundos visionados y segundas o terceras interpretaciones, así que yo estoy segura de que me va a gustar, o sea, que la voy a tener en mi memoria por mucho tiempo, como os digo. Como os decía, los directores de esta película ya sorprendieron al mundo con su primer proyecto, que se llama Talk to Me, Háblame, que era una versión de Ouija, pero en lugar de una Ouija era una mano con la que conectaba a los humanos de tierra, los que estamos aquí, con los espíritus del más allá. A mí esa película me gustó muchísimo y la verdad que me dio bastante miedo. Yo diría que Háblame fue una de esas películas que me impresionó y que me dio miedo de verdad, porque normalmente las películas de terror que se estrenan hoy en día no me suelen dar miedo, al menos que las haya dirigido Ari Aster. Pero estos directores australianos están pisando fuerte y, como os digo, ya estrenaron Talk to Me, que fue bastante exitosa, le gustó tanto a la crítica como a la audiencia, y ahora vuelven a sorprendernos con Bring Her Back. Pero vamos por partes. Primero os quiero contar un poco de qué va esta película. Vamos con la sinopsis y luego ya os cuento qué es lo que me ha parecido la película, que por lo general me ha gustado mucho, y os voy a explicar el porqué. Al igual que Háblame, esta película da bastante miedo, y más que darte miedo te perturba. Como ya habéis visto por mi título, yo diría que es la película más perturbadora de este 2025, y ya os digo yo que no creo que algo perturbe más que esta película. De hecho, el niño protagonista, el actor, que os dejaré el nombre por aquí, que no tendrá más de 10 años o tendrá una edad parecida a esa, dijo en una entrevista que no había visto la película, pues a él le estaba dando muchísima impresión, y la verdad que le da miedo ver películas de miedo, o sea que de momento solo nos ha perturbado a nosotros, ya que, como os digo, este actor se ha salido en esta película y te va a dar mucho miedo, o por lo menos te va a dar sensaciones muy de malestar, la verdad, lo que tiene que hacer una buena película de terror. ¿De qué trata esta película? Pues sigue a dos hermanos, un hermano mayor y una hermana más pequeña, que se tienen que mudar con una madre adoptiva porque acaban de perder a su padre, y pues van a una casa en la que pues eso, una madre adoptiva los acoge. Es una casa un poco más en el campo, digamos, pero bueno, en principio se puede llegar a ella, no es que esté muy lejos, sino con el coche sí se puede mover hasta ahí, pero bueno, para que os hagáis un poco a la idea. Y van a esa casa a vivir con esa mujer y todo empieza divinamente bien, se llevan muy bien con ella, parece muy simpática, trata muy bien sobre todo a la hermana.
pero poco a poco se darán cuenta de que algo extraño está pasando en esa casa, sobre todo el hermano mayor, porque resulta que su hermana tiene una discapacidad y es que no ve prácticamente, o sea, no está ciega del todo, pero tiene como un problemas de visión y prácticamente no ve. Entonces, claro, si le añades a una película de terror este componente de que una persona tiene más dificultades a la hora de enfrentarse las cosas, pues imagínate, le da muchísimo más miedo. Y ese es uno de los puntos que yo destacaría de esta película, y es que trata con muchísimo respeto a esta chica que tiene esa discapacidad, como os digo, visual. Y dice, esta chica que tiene esta discapacidad no es ninguna víctima y se sabe defender muy bien. O sea que ya os digo que por esa parte, chapó por esta película. Me ha gustado mucho cómo han tratado todo el tema y cómo no le han quitado, como os digo, esa fuerza para enfrentarse a las cosas. Pero como os decía, si ya un niño, una niña, un adolescente o un adolescente ya se enfrenta al mundo de otra manera, está más indefenso, por así decirlo, imaginaos una persona que ya le añades ese extra. O sea que por los hermanos Philippou, muy bien, muy buen punto en ese sentido. Como os contaba al comienzo del vídeo, es una película muy triste, muy oscura y bastante perturbadora, con escenas bastante fuertes. Y aquí viene un disclaimer, y es que no es una película para las personas muy sensibles o muy aprensivas, ya que hay escenas bastante fuertes, como por ejemplo una con un cuchillo, pero ya obviamente no os voy a spoilear en ningún momento la película. De hecho, no os vais a esperar nada de lo que pase en la película, porque por mucho que os diga por aquí, es muy sorprendente. Así que, como os decía, eso, si eres una persona bastante aprensiva y aunque te gusten las películas de terror, pues deberías tener más cuidado para taparte por lo menos la vista en esas escenas, porque de verdad que me ha costado verlas hasta a mí, que yo, como os comento, veo muchísimas películas de terror y toda esta temática. Pero en realidad, ¿de qué trata esta película en verdad? Porque sí, trata de dos hermanos que van a una casa adoptiva, pero no, realmente esta película trata el duelo, la muerte de alguien cercano, el duelo, el dolor que atraviesa esa persona y finalmente la aceptación y la superación, si es que en algunas personas llega ese momento, ¿no?, de superar la muerte de alguien muy muy cercano a ti y que pues obviamente tu vida cambia para siempre a raíz de eso. Así que básicamente vuelven a repetir esa misma temática que ya había en Háblame. Si de verdad no habéis visto Háblame, también os la recomiendo un montón. Que en Háblame también trataba de una chica que había perdido a su madre y no lo había superado, y él seguía con mucho dolor y no superaba esa muerte. Pues aquí pasamos por un proceso bastante parecido, aunque contada con esa historia tan terrorífica y perturbadora. Al final es una película muy muy bien construida, con muy bien medida, sin sustos tontos como puede haber en otras películas de terror a los que estamos acostumbrados, sino con muchísima inteligencia, como os digo, y sobre temas muy muy profundos. Y además todo lo que está pasando ahí, la verdad que no puedes apartar tu mirada de lo que está pasando, porque es muy muy fuerte, como os decía. También quería destacar a la actriz protagonista, Sally Hawkins, lo dejaré también por aquí el nombre. La verdad que ha sido súper inteligente por su parte coger esa actriz, que es una mujer aparentemente dulce, buena, amable, que la hemos visto en otros proyectos siendo así. Entonces cogerla y meterla en esta película de terror es que es un puntazo muy muy fuerte, y ese choque que te da en la película, pues la verdad
que es muy chulo, muy guay, y lo vais a percibir, la verdad. Y ya no os hablo del resto de jóvenes actores que aparecen en la película, que me parecen una pasada todas sus actuaciones, sobre todo, como os decía, el chiquillo de 10, 11 años, el que toda la película nos está dando pues momentazos, digamos. Ese hombre, la verdad que espero verlo en más proyectos porque se ha salido en esta película. También me ha gustado mucho las actuaciones de otros dos chicos, el hermano mayor y la chiquilla. La verdad que lo han hecho increíblemente bien y yo les auguro un muy buen futuro en cuanto a la actuación. Espero que sigan apareciendo en los proyectos. En definitiva, como veis, a mí es una película que me ha causado muy buena impresión y por tanto os la recomiendo muchísimo. Y como os decía, en mi ranking de películas de terror de este año, por si no habéis visto el vídeo, yo la estaba deseando ver, ya la he visto y para mí de momento está entre las primeras de las películas de terror, pero haré una segunda parte porque aún quedan bastantes películas por estrenarse y como he visto que sí que os ha gustado el vídeo al final, pues haremos una segunda parte y seguramente esta película pues esté incluida en ese top, evidentemente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si habéis visto la película, me encantaría saber vuestra opinión, si os ha gustado, si no, si os ha dado tanta perturbación como a mí o no, si lo habéis llevado bien. Y no sé, me encantaría saber vuestra opinión. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle like, de suscribiros y bueno, nos veremos muy prontito aquí mismo, porque ya sabéis que a partir de ahora pues os intento subir cada viernes un vídeo de todo lo que se va estrenando. Y bueno, ya veremos si me cogeré alguna semana de agosto, ya os avisaría, pero de momento vamos a seguir como siempre, va a haber un vídeo a la semana como siempre. También podéis seguirme en mis redes sociales, que os las dejaré por aquí, que ahí sí que cuelgo muchísimo más a menudo por aquí, evidentemente. Y nada, os mando un abrazo bien fuerte y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Chao.